¿Qué harías si pudieras recuperar a la persona que más amas de las garras de la muerte? ¿Hasta dónde llegarías? ¿Al mismo infierno? Hoy vamos a conocer la historia de Orfeo, el músico cuya lira podía domar bestias salvajes, mover montañas y hacer llorar a los dioses. Un hombre que logró lo imposible, convencer a la muerte misma de devolver a su amada. Pero como toda historia griega, el precio de desafiar el orden natural fue más alto de lo que cualquier mortal podría imaginar. Este fue Orfeo, y esta es su historia. Orfeo no era un héroe común. No blandía espadas ni mataba monstruos. Su poder residía en algo mucho más sutil y quizás mucho más poderoso: la música. Era hijo de Eagro, rey de Tracia, pero su verdadero linaje divino venía de su madre, Calíope, la musa de la poesía épica y la más importante de las 9 musas. Algunos dicen que su verdadero padre era el mismísimo Apolo, dios de la música y la poesía, y viendo lo que Orfeo podía hacer con su lira, no es difícil creerlo. Desde niño, Orfeo mostró un talento sobrenatural. Apolo mismo le regaló una lira dorada y las musas le enseñaron a usarla. Pero Orfeo no solo aprendió, trascendió a sus maestros. Cuando tocaba, los ríos detenían su curso para escuchar, los árboles arrancaban sus raíces para acercarse, y las bestias más salvajes se echaban a sus pies como corderos. El poder de Orfeo no era destructivo como el de Heracles, ni astuto como el de Odiseo. Era un poder transformador. Su música podía curar corazones rotos, calmar la ira más feroz y traer paz donde había guerra. Se cuenta que una vez, cuando 2 ejércitos estaban a punto de masacrarse, Orfeo apareció entre ellos y comenzó a tocar. Los soldados, con lágrimas en los ojos, bajaron sus armas y se abrazaron como hermanos. Los generales, avergonzados de su sed de sangre, firmaron la paz. Orfeo incluso navegó con Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro. Cuando las sirenas intentaron seducir a los marineros con su canto mortal, Orfeo tocó una melodía tan hermosa que ahogó sus voces. Las sirenas, derrotadas por primera vez en su existencia, se arrojaron al mar. Pero toda esta gloria palidecería ante el verdadero desafío de su vida: el amor. En los bosques de Tracia vivía una dríade, una ninfa de los árboles, llamada Eurídice. Era hermosa, sí, pero Grecia estaba llena de ninfas hermosas. Lo que hacía especial a Eurídice era su espíritu, salvaje como el viento, gentil como el rocío de la mañana, y con una risa que sonaba como campanillas de plata. Cuando Orfeo la conoció, por primera vez en su vida, las palabras y la música le fallaron. No podía cantar, no podía tocar, solo podía mirarla, mudo de asombro. Eurídice, divertida por ver al gran músico sin palabras, se rió, y en ese momento, Orfeo supo que había encontrado la melodía que había estado buscando toda su vida. Su cortejo fue la sinfonía más hermosa jamás compuesta. Orfeo tocaba para Eurídice canciones que hacían florecer las flores fuera de temporada, que pintaban arcoíris en cielos despejados. Eurídice, a su vez, danzaba con tal gracia que las propias gracias se detenían a admirarla. Se casaron en una ceremonia bendecida por las musas mismas, pero había una sombra en la celebración. Himeneo, el dios del matrimonio, apareció con su antorcha, pero la llama chisporroteaba y producía humo que hacía llorar a los invitados. Era un mal presagio. Los antiguos griegos creían en las señales, y esta señal era clara. Este matrimonio, por perfecto que pareciera, estaba marcado por la tragedia. Pero Orfeo y Eurídice, ebrios de amor, ignoraron las advertencias. ¿Qué podría separarlos?
¿Qué fuerza en el cielo o la tierra podría romper un amor bendecido por las mozas? La respuesta llegaría más pronto de lo que nadie imaginaba. Si llegaste hasta aquí, dale like y suscríbete. Me ayudarías mucho a seguir creando contenido. Sigamos con la historia. Días después de la boda, Eurídice paseaba por los prados con sus hermanas ninfas, recogiendo flores para tejer coronas. El día era perfecto. El sol brillaba. Las abejas zumbaban perezosamente. Eurídice, feliz como nunca, se alejó del grupo para recoger unos narcisos particularmente hermosos. Pero no estaba sola. Aristeo, un hijo de Apolo y pastor de abejas, la había estado observando. Obsesionado con su belleza, la había seguido, esperando su oportunidad. Cuando la vio sola, se abalanzó sobre ella. Eurídice huyó. Corrió como nunca había corrido, con Aristeo persiguiéndola. En su desesperación por escapar, no vio la víbora escondida en la hierba. El colmillo penetró su tobillo. El veneno fue instantáneo, mortal. Eurídice cayó y con su último aliento llamó a Orfeo. Pero él estaba lejos, componiendo canciones de amor sin saber que su amada exhalaba su último suspiro. Cuando encontraron a Eurídice y llevaron la noticia a Orfeo, dicen que su grito de dolor agrietó las montañas. Su lira cayó de sus manos y las cuerdas se rompieron solas. Por primera vez desde su nacimiento, Orfeo no tenía música. Durante días, Orfeo no habló, no comió, no durmió. Solo se sentaba junto a la tumba de Eurídice en silencio. Los dioses mismos lloraban al verlo. Las musas intentaron consolarlo, pero ¿qué consuelo puede existir para quien ha perdido su alma? Entonces, en el séptimo día, Orfeo se levantó, recogió su lira rota, la reparó con sus propias manos y tomó una decisión que ningún mortal cuerdo tomaría. Iría al inframundo. Recuperaría a Eurídice de la muerte misma. Sus amigos intentaron detenerlo. «Es imposible», le dijeron. «Nadie regresa del Hades». Pero Orfeo respondió: «Entonces seré el primero, o no regresaré en absoluto». El viaje al inframundo no es para mortales. Orfeo tuvo que viajar hasta el fin del mundo, donde en una cueva oculta en Cape Tenaro se encontraba una de las entradas al reino de Hades. El lugar exudaba muerte. No crecía nada, no cantaban pájaros, incluso la luz parecía morir al acercarse. Al descender, Orfeo se encontró primero con Caronte, el barquero que transporta las almas a través del río Estigia. Caronte se negó rotundamente: «Solo transporto muertos, y tú aún respiras». Entonces Orfeo hizo lo único que sabía hacer: tocó su lira. La melodía que surgió era el dolor hecho música, el amor convertido en sonido. Por primera vez en eones, Caronte lloró. Las lágrimas surcaron sus mejillas antiguas mientras remaba, llevando al vivo a la tierra de los muertos. El siguiente obstáculo era Cérbero, el perro de 3 cabezas que custodia las puertas del Hades. La bestia gruñó, sus 3 bocas babeando veneno, sus ojos rojos fijos en el intruso vivo. Orfeo tocó una nana, la misma que las madres tracias cantaban a sus hijos. Una por una, las cabezas de Cérbero se fueron durmiendo. La bestia infernal se echó como un cachorro, y Orfeo pasó acariciando su lomo. Mientras avanzaba por el inframundo, las almas de los muertos se reunían a su alrededor. Sísifo dejó de empujar su roca. Tántalo olvidó su hambre y sed eternas. Las Danaides dejaron de llenar sus jarras sin fondo. Todos escuchaban, hipnotizados por la música del dolor viviente. Finalmente, Orfeo llegó ante los tronos de Hades y Perséfone, los reyes del inframundo. Hades,
con su corona de ébano y su rostro impasible, lo miró con disgusto. «¿Cómo te atreves, mortal, a invadir mi reino?» Orfeo no respondió con palabras. Levantó su lira y comenzó a cantar. Cantó sobre el amor, sobre Eurídice, sobre el dolor de la separación. Cantó sobre cómo todos, dioses y mortales, eventualmente se encontrarían en este reino oscuro, pero que él había venido antes de tiempo, no por arrogancia, sino por amor. «Ustedes también conocen el amor», cantó Orfeo, mirando a Perséfone. «Tú, señora, fuiste tomada de los campos floridos. Tú, señor Hades, moviste cielo y tierra por amor. Si existe compasión en este reino de sombras, devuélvanme a Eurídice. Si no, tómenme también, porque sin ella ya estoy muerto». Cuando la última nota resonó en el silencio del inframundo, algo imposible sucedió. Hades lloró. Las furias, las diosas de la venganza, sollozaban. Perséfone tomó la mano de su esposo y ambos intercambiaron una mirada que no habían compartido en siglos. Hades habló, su voz resonando como el eco de una tumba. «Nunca, en toda la eternidad, había escuchado tal música. Has conmovido lo que creí imposible de conmover, mi corazón muerto. Te concederé lo que pides. Pero», continuó Hades, y esa palabra cayó como una losa, «hay una condición. Eurídice te seguirá mientras asciendes al mundo de los vivos, pero no debes mirarla ni una sola vez hasta que ambos hayan salido completamente a la luz del sol. Si te vuelves a mirarla antes, la perderás para siempre». Parecía simple, solo caminar sin mirar atrás. Pero Hades sonrió, y en esa sonrisa había siglos de conocimiento sobre la naturaleza humana. Sabía algo que Orfeo aún no comprendía. La confianza absoluta es lo más difícil que puede pedir a un corazón enamorado. Veo que aún sigues aquí. Te agradecería un me gusta y dar en suscribirte. Sigamos con la historia. Orfeo comenzó a caminar. Detrás de él escuchó nada. Eurídice era una sombra, y las sombras no hacen ruido al caminar. Con cada paso, la duda crecía. ¿Realmente estaba ella ahí? ¿Y si Hades lo había engañado? El camino era largo, empinado, oscuro. Orfeo tocaba su lira para darse valor, pero el eco en las cavernas distorsionaba la música. No podía escuchar si alguien lo seguía. Su corazón latía como un tambor de guerra. «Eurídice», llamó, «¿estás ahí?». Pero ella no podía responder. Las sombras no tienen voz hasta que respiran aire del mundo superior. Orfeo solo podía confiar. Pero ¿cómo confiar cuando has visto a tu amada morir? ¿Cómo no asegurarte de que no la estás perdiendo de nuevo? Metros, kilómetros, horas, días. El tiempo perdió significado en esa ascensión eterna. Y entonces, finalmente, Orfeo vio algo que hizo saltar su corazón. Luz. La luz del sol filtrándose por la entrada de la cueva. Orfeo salió a la luz. El sol lo cegó momentáneamente. El aire fresco llenó sus pulmones. Lo había logrado. Había vencido a la muerte. En su alegría, en su alivio, en su amor desesperado, Orfeo se giró para abrazar a Eurídice. Pero Eurídice aún tenía un pie en las sombras de la cueva. Sus ojos se encontraron por un instante. Orfeo vio en el rostro de Eurídice sorpresa, luego comprensión, luego una tristeza infinita. Ella extendió su mano hacia él, sus labios formaron su nombre sin sonido.
y entonces comenzó a desvanecerse. Orfeo logró susurrar con su último aliento de casi vida. ¿Por qué? Como humo en el viento, Eurídice fue arrastrada de vuelta a las sombras. Orfeo se lanzó tras ella, pero esta vez las puertas del inframundo se cerraron con un estruendo final. Caronte no lo llevaría, Cerbero no dormiría, Hades no lloraría de nuevo. Orfeo permaneció 7 días y 7 noches ante la entrada del inframundo, sin comer, sin beber, solo tocando las melodías más tristes jamás escuchadas. Pero las puertas permanecieron selladas. Los dioses pueden ser conmovidos una vez, no 2. Finalmente, demacrado y roto, Orfeo se alejó. Pero el hombre que emergió de esa cueva no era el mismo que había entrado. Había perdido a Eurídice 2 veces, una vez por el destino, una vez por su propia debilidad. Y esta segunda pérdida era infinitamente peor, porque había sido su culpa. Orfeo vagó por Tracia como un fantasma viviente. Seguía tocando su lira, pero ahora sus canciones eran lamentos que hacían que los oyentes desearan nunca haber amado. Rechazó toda compañía, especialmente la de las mujeres, perdido en el recuerdo de Eurídice. Las mujeres tracias, las Ménades, seguidoras del dios Dioniso, intentaron seducirlo durante sus rituales salvajes, pero Orfeo las rechazó a todas. Enfurecidas por su desprecio y ebrias del frenesí dionisíaco, decidieron castigarlo. Las Ménades atacaron a Orfeo con piedras y lanzas, pero mientras tocaba, las armas caían inofensivas, hechizadas por su música. Entonces gritaron todas juntas, ahogando el sonido de la lira con su cacofonía. Sin la protección de su música, Orfeo fue indefenso. Lo despedazaron en su locura sagrada. Su cabeza y su lira fueron arrojadas al río Ebro. Y aquí ocurre el último milagro. Mientras flotaba río abajo hacia el mar, la cabeza de Orfeo seguía cantando y la lira seguía tocando una melodía de amor eterno. Las musas recogieron los pedazos de Orfeo y lo enterraron al pie del monte Olimpo, donde hasta el día de hoy dicen que los ruiseñores cantan más dulce que en cualquier otro lugar del mundo. Su lira fue colocada entre las estrellas como la constelación Lira, y en cuanto a su alma, descendió una vez más al inframundo, pero esta vez para quedarse. Allí, finalmente reunido con Eurídice, pueden caminar juntos por los campos de Asfódelos por toda la eternidad. Ahora, él puede mirarla tanto como quiera, y ella a él sin temor a la separación. La historia de Orfeo es quizá la más humana de todos los mitos griegos. No es sobre fuerza sobrehumana o astucia divina, es sobre amor, pérdida y la más humana de las debilidades, la duda. Orfeo nos enseña que a veces el amor no es suficiente, que la confianza es tan importante como la pasión y que los segundos chances son raros y preciosos. Pero también nos dice algo más profundo, que el arte, la música, la poesía pueden conmover incluso a la muerte misma, que la belleza tiene un poder que trasciende lo físico y que algunas historias de amor son tan poderosas que se vuelven eternas, brillando en las estrellas para que todas las generaciones las recuerden. Porque al final, ¿no es eso lo que todos buscamos? ¿Un amor tan fuerte que desafíe a la muerte misma? Orfeo lo tuvo, lo perdió, y en esa pérdida se volvió inmortal. Si esta historia te conmovió tanto como la lira de Orfeo conmovió al inframundo, dale like al video y suscríbete al canal. Déjame en los comentarios, ¿habrías mirado hacia atrás o habrías confiado? Y dime qué héroe griego quieres que exploremos en el próximo video. Nos vemos pronto, mortales.